Érase una vez un joven espartano que quería impresionar a sus mayores y ganarse el respeto de su comunidad. Entrenaba duro, luchaba con valentía y respetaba las leyes de su ciudad. Pero sentía que no recibía el reconocimiento que merecía. Preguntó a su mentor, un guerrero sabio y experimentado, qué debía hacer para destacar entre sus compañeros. El mentor le dijo: tienes la habilidad y el valor de un verdadero espartano, pero te falta la estrategia y la mentalidad de un líder. Si quieres ser admirado y respetado, tienes que aprender a influir en los demás, a persuadirlos y a inspirarlos. Necesitas dominar el arte de la guerra psicológica. El joven espartano estaba intrigado y deseoso de aprender más. Pidió a su mentor que le enseñara los secretos de este arte. El mentor accedió y le dijo: las palabras tienen un poder que no es igual al de la espada más afilada. Escucha con atención y te mostraré 9 poderosas estrategias psicológicas que te convertirán en un oponente formidable, un aliado leal y un líder carismático. Estas son las estrategias que han utilizado los más grandes espartanos de la historia, y pueden ayudarte a alcanzar tus metas y desarrollar tu potencial. Bienvenido a este vídeo, en el que compartiré contigo estas 9 estrategias psicológicas que pueden darte ventaja en cualquier situación. Tanto si quieres ganar una batalla, una negociación, un debate o una cita, estas estrategias te ayudarán a comprender el comportamiento humano, manipular las emociones e influir en las decisiones. Estas son las estrategias que utilizaron los espartanos para dominar a sus enemigos, reunir a sus aliados y crear un legado duradero. Aplicando estas estrategias a su propia vida, podrá superar cualquier reto, alcanzar cualquier objetivo y convertirse en una persona con autoridad e influencia. Pero antes de sumergirnos en estas estrategias, asegúrate de activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. No seas débil y quédate hasta el final, porque no querrás perderte la estrategia más poderosa de todas. Créeme, te dejará boquiabierto. Ahora, empecemos con la primera estrategia. Capítulo 1. Proyectar confianza y fuerza. La primera estrategia es proyectar confianza y fuerza en tu apariencia, tu postura, tu voz y tus acciones. Como vimos en la introducción, los espartanos eran maestros en crear una impresión formidable en sus enemigos y aliados. Vestían capas rojas, armaduras pulidas, pelo largo y cascos temibles. Se mantenían erguidos y firmes en formación, y marchaban al unísono al son de las flautas. Gritaban sus gritos de guerra y se burlaban de sus oponentes. No mostraban miedo, ni vacilación, ni duda. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían que la apariencia importa. Sabían que proyectando confianza y fuerza podían intimidar a sus enemigos, inspirar a sus aliados y levantar su propia moral. Sabían que creando un contraste entre ellos y sus oponentes, podían obtener una ventaja psicológica incluso antes de que empezara la batalla. ¿Cómo puedes aplicar esta estrategia a tu propia vida? Bueno, no hace falta que lleves una capa roja o un casco, pero puedes proyectar confianza y fuerza en tus situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando tengas una entrevista de trabajo, una presentación, una reunión o una cita, puedes vestirte bien, arreglarte y ponerte algo que te haga sentir bien. También puedes adoptar una postura segura, manteniéndote erguido, con los hombros hacia atrás, sacando pecho y levantando la cabeza. También puedes usar una voz segura, hablando claro, alto y con convicción. También puedes actuar con confianza, estableciendo contacto visual, sonriendo, asintiendo y haciendo gestos. De este modo, causará una impresión positiva en los demás y se sentirá más seguro de sí mismo. Capítulo 2. Utilizar el poder de la escasez. La segunda estrategia consiste en utilizar el poder de la escasez para aumentar el valor y el deseo de algo. La escasez es el principio que establece que la gente quiere más de lo que no puede tener o de lo que cree que puede perder. Los espartanos comprendieron muy bien este principio y lo utilizaron a su favor de muchas maneras. Por ejemplo, limitaron el número de sus ciudadanos, permitiendo que solo sobrevivieran los más fuertes y los más sanos. También limitaron el número de sus posesiones, llevando una vida sencilla y austera, sin lujos ni comodidades. También limitaban el número de sus palabras, hablando de forma breve y concisa, y utilizando refranes ingeniosos y memorables. ¿Por qué lo hicieron? Porque sabían que limitando algo podían hacerlo más valioso y deseable.
Sabían que siendo selectivos podían crear una sensación de exclusividad y prestigio. Sabían que siendo concisos podían crear una sensación de misterio y curiosidad. Sabían que creando escasez podían aumentar la demanda y el atractivo de algo. ¿Cómo puedes aplicar esta estrategia a tu propia vida? Bueno, no tienes que limitar tu supervivencia, tus posesiones o tus palabras, pero puedes utilizar el poder de la escasez en tus situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando quieras persuadir a alguien para que haga algo, compre algo o esté de acuerdo con algo, puedes utilizar la escasez para crear una sensación de urgencia e importancia. Puede hacerlo haciendo hincapié en la disponibilidad limitada, el tiempo limitado o la oportunidad limitada de algo. También puede utilizar la escasez para crear una sensación de singularidad y valor. Puede hacerlo destacando la rareza, la exclusividad o lo especial de algo. Al hacer esto, conseguirá que la gente esté más interesada, más motivada y más dispuesta a actuar. Capítulo 3. Utilizar el poder de la prueba social. La tercera estrategia consiste en utilizar el poder de la prueba social para influir en el comportamiento y las opiniones de los demás. La prueba social es el principio que afirma que las personas tienden a seguir las acciones y las creencias de la mayoría, o de las figuras de autoridad, o de otros similares. Los espartanos comprendieron muy bien este principio y lo utilizaron en su beneficio de muchas maneras. Por ejemplo, crearon un fuerte sentido de comunidad, viviendo juntos, comiendo juntos, entrenando juntos y luchando juntos. También crearon un fuerte sentido de la lealtad, honrando a sus antepasados, sus dioses, sus reyes y sus leyes. También crearon un fuerte sentimiento de identidad, distinguiéndose de otros griegos, vistiendo ropas distintivas, hablando un dialecto distintivo y siguiendo un modo de vida distintivo. ¿Por qué lo hicieron? Porque sabían que creando una prueba social podían influir en el comportamiento y las opiniones de los demás. Sabían que creando un sentimiento de comunidad podían fomentar la cooperación y la cohesión entre sus ciudadanos. Sabían que creando un sentimiento de lealtad podían inspirar devoción y obediencia entre sus seguidores. Sabían que creando un sentimiento de identidad podían atraer la admiración y el respeto de sus aliados y enemigos. ¿Cómo puedes aplicar esta estrategia a tu propia vida? Bueno, no tienes que crear toda una sociedad, pero puedes utilizar el poder de la prueba social en tus situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando quieras convencer a alguien de algo, para que se una a algo o para que apoye algo, puedes utilizar la prueba social para crear una sensación de credibilidad y popularidad. Puedes hacerlo mostrando las pruebas, los testimonios o los avales de la mayoría, o de las figuras de autoridad, o de otros similares. También puede utilizar la prueba social para crear un sentido de pertenencia y valor. Puede hacerlo mostrando los beneficios, las recompensas o el reconocimiento de formar parte de un grupo, un movimiento o una causa. Al hacer estas cosas, conseguirás que la gente confíe más en ti, esté más dispuesta y tenga más probabilidades de seguirte. Capítulo 4. Utilizar el poder de la reciprocidad. La cuarta estrategia consiste en utilizar el poder de la reciprocidad para crear un sentimiento de obligación y gratitud en los demás. La reciprocidad es el principio que establece que la gente tiende a devolver el favor cuando alguien hace algo bueno por ellos, o cuando alguien les hace algo malo. Los espartanos entendían muy bien este principio y lo utilizaban en su beneficio de muchas maneras. Por ejemplo, eran generosos y hospitalarios con sus huéspedes, ofreciéndoles comida, bebida y cobijo. También eran leales y serviciales con sus amigos, apoyándoles en tiempos de necesidad y compartiendo sus recursos y conocimientos. También eran despiadados y vengativos con sus enemigos, castigándoles por sus crímenes y buscando venganza por sus pérdidas. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían que utilizando la reciprocidad podían crear un sentimiento de obligación y gratitud en los demás. Sabían que siendo generosos y hospitalarios podían hacer que sus invitados se sintieran en deuda y obligados con ellos. Sabían que siendo leales y serviciales, podían hacer que sus amigos se sintieran agradecidos y leales a ellos. Sabían que siendo despiadados y vengativos podían hacer que sus enemigos les temieran y les respetaran. ¿Cómo puedes aplicar esta estrategia a tu propia vida? Bueno, no tienes que ser despiadado y vengativo, pero puedes utilizar el poder de la reciprocidad en tus situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando quieras entablar una relación con alguien, obtener un favor de alguien o obtener una recomendación de alguien, puedes utilizar la reciprocidad para crear en ellos un sentimiento de obligación y gratitud. Puede hacerlo dándoles algo de valor,
como un cumplido, un regalo, un servicio o una recomendación. También puedes hacerlo pidiéndoles algo pequeño, como un comentario, una sugerencia o una opinión. Haciendo estas cosas, conseguirás que la gente esté más dispuesta a corresponderte, a ayudarte y a confiar en ti. Capítulo 5. Utilizar el poder del compromiso y la coherencia. La quinta estrategia consiste en utilizar el poder del compromiso y la coherencia para que la gente se atenga a sus palabras y acciones. El compromiso y la coherencia es el principio que establece que las personas tienden a actuar de forma coherente con sus compromisos y declaraciones anteriores, especialmente cuando se hacen públicamente. Los espartanos comprendieron muy bien este principio y lo utilizaron en su beneficio de muchas maneras. Por ejemplo, hacían jurar a sus ciudadanos lealtad a Esparta, a sus leyes y a su modo de vida. También hacían que sus soldados se comprometieran a no rendirse nunca, a no retirarse jamás y a no deshonrar nunca sus escudos. También hicieron que sus líderes juraran mantener el honor, la gloria y la reputación de Esparta. ¿Por qué lo hicieron? Porque sabían que, mediante el compromiso y la coherencia, podían hacer que la gente se atuviera a sus palabras y acciones. Sabían que haciendo jurar a sus ciudadanos podían garantizar su lealtad y obediencia. Sabían que haciendo jurar a sus soldados, podían asegurar su valor y disciplina. Sabían que haciendo jurar a sus líderes, podían asegurar su integridad y responsabilidad. ¿Cómo puedes aplicar esta estrategia a tu propia vida? Bueno, no tienes que hacer un juramento, pero puedes utilizar el poder del compromiso y la coherencia en tus situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando quieras alcanzar un objetivo, cambiar un hábito o mejorar una habilidad, puedes utilizar el compromiso y la constancia para ceñirte a tu plan y progresar. Para ello, puede comprometerse públicamente, por ejemplo, anunciando su objetivo, escribiéndolo o compartiéndolo con otras personas. También puedes hacerlo mediante una acción coherente, como seguir un horario, hacer un seguimiento de tus resultados o recompensarte. De este modo, es más probable que sigas adelante, que persistas y que tengas éxito. Capítulo 6. Utilizar el poder de la autoridad. La sexta estrategia consiste en utilizar el poder de la autoridad para que la gente te escuche y te obedezca. La autoridad es el principio según el cual la gente tiende a seguir las órdenes y sugerencias de alguien que tiene más conocimientos, más experiencia o más estatus que ellos. Los espartanos entendían muy bien este principio y lo utilizaban en su beneficio de muchas maneras. Por ejemplo, respetaban y obedecían a sus mayores, que tenían más sabiduría y experiencia que ellos. También respetaban y obedecían a sus reyes, que tenían más poder y más prestigio que ellos. También respetaban y obedecían a sus dioses, que tenían más influencia y más autoridad que ellos. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían que utilizando la autoridad podían hacer que la gente les escuchara y obedeciera. Sabían que respetando y obedeciendo a sus mayores podían aprender de su sabiduría y su experiencia. Sabían que respetando y obedeciendo a sus reyes, podían beneficiarse de su poder y su prestigio. Sabían que, respetando y obedeciendo a sus dioses, podían ganarse su favor y su protección. ¿Cómo puedes aplicar esta estrategia a tu propia vida? Bueno, no hace falta que seas un rey o un dios, pero puedes utilizar el poder de la autoridad en tus situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando quieras persuadir a alguien de algo, enseñarle algo o llevarle a algún sitio, puedes utilizar la autoridad para que te escuchen y te obedezcan. Puede hacerlo mostrando sus credenciales, sus logros o sus avales. También puedes hacerlo mostrando tu experiencia, tu confianza o tu competencia. Haciendo estas cosas, conseguirás que la gente confíe más en ti, te respete más y te obedezca más. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Deja un comentario si has aprendido algo nuevo, o si tienes alguna pregunta. Pero espera, que aún quedan algunas estrategias por comentar. Capítulo 7. Utilizar el poder de gustar. La séptima estrategia consiste en utilizar el poder de la simpatía para gustar a la gente y que estén de acuerdo contigo. La simpatía es el principio según el cual las personas tienden a simpatizar y a estar de acuerdo con alguien que es similar a ellas, que las complementa o que coopera con ellas. Los espartanos comprendieron muy bien este principio y lo utilizaron en su beneficio de muchas maneras. Por ejemplo, se relacionaban con sus conciudadanos compartiendo sus valores, intereses y aficiones. También se unían a sus compañeros soldados, entrenando juntos, luchando juntos y muriendo juntos.
También se unían a sus compatriotas griegos participando en los Juegos Olímpicos, en el oráculo de Delfos y en la cultura común. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían que usando la simpatía, podían gustar a la gente y estar de acuerdo con ellos. Sabían que uniéndose a sus conciudadanos podían crear un sentimiento de unidad y armonía. Sabían que uniéndose a sus soldados podían crear un sentimiento de amistad y lealtad. Sabían que uniéndose a sus compatriotas griegos podían crear un sentimiento de identidad y orgullo. ¿Cómo puedes aplicar esta estrategia a tu propia vida? Bueno, no hace falta que establezcas vínculos con todo el mundo, pero puedes utilizar el poder de la simpatía en tus situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando quieras hacerte amigo de alguien, llevarte bien con alguien o influir en alguien, puedes utilizar el agrado para caerle bien y estar de acuerdo contigo. Puedes hacerlo buscando similitudes, como intereses comunes, objetivos comunes o antecedentes comunes. También puedes hacerlo elogiando sus habilidades, sus logros o su personalidad. También puedes hacerlo cooperando con ellos, ayudándoles, apoyándoles o trabajando con ellos. Haciendo estas cosas, conseguirás que la gente sea más amistosa, más agradable y más cooperativa. Capítulo 8. Utilizar el poder del contraste. La octava estrategia consiste en utilizar el poder del contraste para hacer que algo parezca mejor o peor de lo que es. El contraste es el principio según el cual las personas tienden a comparar y evaluar algo en función de lo que ven antes o después de ello. Los espartanos entendieron muy bien este principio y lo utilizaron en su beneficio de muchas maneras. Por ejemplo, contrastaban su vida sencilla y austera con la vida lujosa y decadente de sus enemigos, como los persas o los atenienses. También contrastaban su valor y disciplina con la cobardía y el desorden de sus oponentes, como los elotas o los tebanos. También contrastaron su honor y gloria con la vergüenza y desgracia de sus rivales, como los argivos o los corintios. ¿Por qué lo hacían? Porque sabían que mediante el contraste podían hacer que algo pareciera mejor o peor de lo que era. Sabían que contrastando su vida con la de sus enemigos, podían hacer que su vida pareciera más virtuosa y más admirable. Sabían que contrastando sus cualidades con las de sus oponentes, podían hacer que sus cualidades parecieran más superiores y más deseables. Sabían que contrastando sus logros con los de sus rivales, podían hacer que sus logros parecieran más impresionantes y más memorables. ¿Cómo puedes aplicar esta estrategia a tu propia vida? No tiene que contrastarlo todo, pero puede utilizar el poder del contraste en sus situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando quieras vender algo, comprar algo o negociar algo, puedes utilizar el contraste para hacer que algo parezca mejor o peor de lo que es. Puedes hacerlo mostrando las alternativas, las opciones o los escenarios que son peores o mejores que el que quieres. También puedes hacerlo mostrando el antes y el después, los pros y los contras, o los costes y los beneficios del que quieres. Haciendo estas cosas, conseguirás que la gente esté más interesada, más convencida y más satisfecha. Capítulo 9. Utilizar el poder del compromiso. La novena y última estrategia consiste en utilizar el poder del compromiso para hacer que la gente se comprometa con algo y se atenga a ello. El compromiso es el principio que afirma que las personas tienden a actuar de forma coherente con su compromiso inicial, especialmente cuando lo hacen de forma voluntaria, pública y activa. Los espartanos comprendieron muy bien este principio y lo utilizaron en su beneficio de muchas maneras. Por ejemplo, hacían que sus ciudadanos se comprometieran con Esparta, obligándoles a someterse a una educación rigurosa y dura, haciéndoles jurar lealtad y haciéndoles sacrificar sus intereses personales por el bien común. También hicieron que sus soldados se comprometieran con sus camaradas, haciéndoles formar un vínculo estrecho e íntimo, haciéndoles compartir sus alegrías y penas, y haciéndoles luchar y morir juntos. También hicieron que sus líderes se comprometieran con sus ideales, haciéndoles seguir las leyes de Licurgo, haciéndoles defender el honor de Esparta y haciéndoles predicar con el ejemplo. ¿Por qué lo hicieron? Porque sabían que utilizando el compromiso, podían hacer que la gente se comprometiera con algo y se atuviera a ello. Sabían que haciendo que sus ciudadanos se comprometieran con Esparta, podían asegurar su dedicación y devoción. Sabían que haciendo que sus soldados se comprometieran con sus camaradas, podían asegurar su solidaridad y lealtad. Sabían que haciendo que sus líderes se comprometieran con sus ideales, podían garantizar su integridad y responsabilidad. ¿Cómo puedes aplicar esta estrategia a tu propia vida? Bueno, no tienes que comprometerte con todo, pero puedes utilizar el poder del compromiso en tus situaciones cotidianas. Por ejemplo,
Cuando quieras motivar a alguien para que haga algo, cambie algo o consiga algo, puedes utilizar el compromiso para hacer que se comprometa y se atenga a ello. Para ello, haz que lo elijan voluntariamente, que lo declaren públicamente y que actúen de forma activa. También puede hacerlo haciéndoles sentirse responsables, haciéndoles afrontar las consecuencias y haciéndoles celebrar los resultados. Al hacer estas cosas, conseguirá que la gente esté más comprometida, más decidida y tenga más éxito. Estas son las 9 poderosas estrategias psicológicas que utilizaron los espartanos para dominar a sus enemigos, reunir a sus aliados y crear un legado duradero. Aplicando estas estrategias a su propia vida, podrá superar cualquier reto, alcanzar cualquier objetivo y convertirse en una persona con autoridad e influencia. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo nuevo. Si es así, por favor, dale un pulgar hacia arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos como este. Y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Recuerda, como dijo el sabio rey espartano Leónidas, lo más importante no es vivir, sino vivir bien.